Bueno, a todo esto, un grupo de vecinos de Torrent increpaba ayer así a Carlos Mazón. Y media, desde las 7:30 había la alarma. Eres un incompetente. La gente muriendo y tú comiendo. Y a partir de ahí... Bueno, le llamaban incompetente, asesino, le han recriminado su gestión de la Dana, le han pedido que dimita ya cuando se cumplen, recordemos, 2 semanas de esa Dana. Los vecinos de los municipios afectados siguen pidiendo que se depuren responsabilidades. Vamos a ver lo que ha dado de sí la polémica política en las últimas horas. Hay que asumir que se pueden haber cometido errores sin ninguna duda. Estamos trabajando para adecuar toda la estructura del Gobierno de la Generalitat Valenciana a las labores de reconstrucción. Este jueves promete ser la madre de todos los jueves en la Generalitat Valenciana. Empezaremos a hablar de política, de explicaciones, de la Dana, de medidas a partir del jueves. Tendrá que dar los cambios en la estructura del Consell. Y me siento respaldado, por supuesto, por mi partido. Con este entusiasmo. Que cada uno tiene que saber exactamente cuándo uno es necesario en una institución y cuándo no es necesario, ¿no? Eu non coñezo por lo menos ninguna persoa concreta que esté reclamando esa dimisión próxima. Va a tener la oportunidad de explicar ante los valencianos en sede parlamentaria su gestión. Intentará culpar a todos menos a él. El objetivo es ahora Teresa Ribera. La vicepresidenta ha pedido comparecer en el Congreso el día 20 para explicar su gestión de la Dana y Dolors Montserrat, del PP, ya la acusa de querer lavar su cara ante la Comisión porque está en pleno examen para ser vicepresidenta europea. El PP quiere que suspenda. La señora Ribera no era la mejor candidata y no era la persona competente. El mundo, Europa y España necesita más Teresa Riberas y necesita menos negacionistas del cambio climático. Dice el PP que Ribera dio la primera señal de vida con este SMS que Mazón recibió a las 8:20 del día de la inundación. SMS tuvo que ser, no cogían el teléfono. Y me costó hasta 4 llamadas localizar al señor Mazón. A la 4ª llamada hablé con él. Mazón estaba comiendo con la periodista Maribel Vilaplana. Dice que el presidente no tiene por qué asistir a la reunión de emergencia. Un CECOPI válidamente constituido por quienes estaban. El presidente de la Generalitat no es miembro del CECOPI, no necesitan una presencia política. Este será uno de los puntales de su defensa este jueves. Bueno, está claro, María José, que Mazón va perfilando un poco su futuro político, ¿no? Es decir, yo voy a seguir, pero voy a cambiar el gobierno. Al menos de momento es lo que ahora mismo parece que pretende hacer. Bueno, yo creo que lo pretende, pero tiene muchas pintas de ser ya una persona políticamente absolutamente desgastada. Si es que no es una cuestión de que estuviera en esa reunión o no, es que tenía una alerta desde días previos y yo cada vez que repaso su agenda del día digo, pero nadie le pudo decir a este hombre que era una completa barbaridad. Desde las 9 horas que tuvo una reunión en el Consell, cuando ya tenían todo el contexto técnico, tenían que saber de la gravedad de la cuestión, al menos de la posible gravedad. No te puedes ir a un acto de entregar un premio turístico, a otro de política sanitaria, a reunirte con los agentes sociales y no hablar nada sobre la situación que podía venirse encima. Y ya de la comida, pues yo creo que se describe por sí mismo, sobre todo porque es que nos ha mentido varias veces. Primero en un picoteo, luego era de trabajo, luego no, y finalmente, pues en fin, yo creo que es bastante evidente que lo que estaba pasando allí pues era una situación personal, pero que es incompatible con una gestión de una alerta de este tipo durante horas. Yo creo que a partir de ahí nadie en su sano juicio puede defender esta situación si no es por un interés exclusivamente de no sé qué, de hacerle resistir un poco más. Pero sí hemos visto 130.000 valencianos en la calle, 130.000, y los que no pudieron ir. Creo que tiene que ser consciente de que esto no es una cuestión menor, no hablamos de cosas que también pueden ser muy serias, como los trenes, el metro, no sé qué. Estamos hablando de muchos muertos, en mi opinión, con una responsabilidad suya directa. Bueno, yo creo que las cosas no se hicieron evidentemente bien. El propio Mazón ha reconocido en estas últimas horas, en fin, utilizando yo creo que un concepto que me parece interesante, que en la política, sobre todo la española, no se lleva, la humildad, ¿no?, de que se han hecho las cosas mal, hay que reconocerlo, e entiendo que habrá que depurar responsabilidades, no solo de Mazón, no solo del gobierno valenciano. Esto es un país descentralizado, pero que hay también una Administración General del Estado que también tenía cierta responsabilidad. Yo creo que eso llegará.
Y yo creo que el Gobierno valenciano está dando pasos para asumir esa responsabilidad. Es evidente que al final de esta semana muy probablemente habrá un cambio de gobierno. Yo creo que hay muchas posibilidades de que caiga precisamente una consejera, que es la consejera Prada, que ha demostrado como poco que fue absolutamente insolvente en la gestión. Yo ya no sé si habría negligencia, incluso dolo, incluso una situación culposa, eso no lo sé porque no lo tengo que determinar yo, ¿no? Es evidente que se hicieron las cosas mal, que ni se atendieron las alertas, ni desde luego hubo esa alerta temprana que debería haber activado el Gobierno valenciano y no lo hizo. Pero insisto, yo creo que aquí todo el mundo tendrá que asumir responsabilidades, Maite, cuando llegue el momento. Nombró a un torero al mando de las alertas pero en la Comunidad Valenciana y lo sustituyó por una señora que no sabía que existen unas alertas que se envían al móvil. Ahora no había toreros de por medio, ahora había una consejera que lo ha hecho muy mal. La alerta. Una consejera que lo ha hecho muy mal. Es él quien la ha nombrado. Y por supuesto es él quien hizo. Le faltó ir a la peluquería, ¿eh? Porque todo lo demás, los premios, las comidas, las cosas privadas pero que y tal, María José, todas. Sí, María José, que si examinamos la agenda de todos, pues igual también habría... Del máximo responsable. No, pero hay otros responsables. Pablo Iglesias seguramente también, como en las residencias. ¿Me dejas terminar? Te voy a dejar, de verdad. Pero centrémonos en las responsabilidades estas, en este momento. ¿Pero por qué en estas? No nos hacemos... Bueno, pero en todo caso, que sí, que Pablo Iglesias era una cosa que no tenía. Pero aquí tampoco, aquí había un máximo responsable. ¿Quién ha sacado a Pablo Iglesias más que tú? 17/2000. Que sí, pero que yo ya lo he dicho, que el Gobierno valenciano tiene responsabilidades directas, que se actuó muy mal, que eso lo he dicho ya, pero digo que habrá que ampliar el foco. Y hombre, como poco puedo disponer yo de mi libertad para ampliar el foco a aquellas administraciones que en una cogobernanza, lo dicen los ministros, lo ha dicho el presidente del Gobierno, cogobernanza, es decir, gobiernan dos administraciones. Es verdad que la alerta temprana, como ya acabo de decir, correspondía al Gobierno de la Generalitat, la primera responsabilidad, pero luego hay otras responsabilidades que son compartidas y que todos lo sabemos, que podemos obviarlas si queremos, yo no las voy a obviar. ¿Sabes qué pasa? Que ampliar el foco es diluir y lo que hay que hacer cuando se habla de responsabilidades es hablar de Mazón, de Vox, de la ultraderecha, este es el camino, ¿no? Mazón, Vox y la ultraderecha, Mazón, Vox y la ultraderecha. Eso, por supuesto. Y si quieres Isabel Díaz Ayuso ya formamos el cuarteto. Pero es que además de eso, Maite, aquí hay un contexto jurídico y de gestión que está claro. Yo he dicho que eso se va a sustanciar, evidentemente. Era él quien podía desactivarlo. Mira, estoy segura que si al Gobierno se le hubiera ocurrido de motu propio y cometiendo una situación que sería discutible, pero a mí me parecería imprudente, que es entrar a saco en un espacio competencial que no es el tuyo. Si hubiera hecho eso el presidente Sánchez, bueno, yo creo que le estarían ya lo de... Bueno, se estaría haciendo con el presidente Sánchez lo que se está haciendo con el presidente Mazón, más o menos lo mismo. No, hombre, no. Claro. Hay una gestión de una crisis que no se lleva a cabo porque la tiene que llevar. De todas maneras, déjame que diga que el presidente Mazón, yo creo... Sigo sin entender por qué no dio ese paso, por qué no implicó a la Administración General del Estado desde el principio. No lo he entendido, por qué no pasó del 2 al 3. Claro, porque esto era una emergencia nacional. Esto era una emergencia nacional que, además, incluso geográficamente no solo afectaba a una comunidad autónoma, sino a 3. Pero en todo caso, yo no entiendo que no lo hiciera. También me pregunto por qué desde la Administración General del Estado no se dio el paso adelante y se dijo, oye, si este señor... la UME nos lo ha dicho claramente, que ellos no pueden llegar como elefante en una cacharrería sin estar coordinados, pero si no les cogían el teléfono. En todo caso, no le cogían el teléfono a la ministra. Yo creo que en un Estado de Derecho como el español no pasa nada por no hay alcalde, no hay presidente autonómico, no hay ninguna autoridad que pueda frenar si decide el Estado que entre la UME, que entre el Ejército a ayudar a los ciudadanos, no hay alcalde que pueda evitarlo. Entonces lo que hace falta es coger el teléfono y decir, una situación, o delegada del Gobierno, vamos a coordinarnos. Solamente un matiz, si me dejas, si no me interrumpes, solamente un matiz. No es necesario ningún choque cuando se decreta la emergencia nacional, la alerta 3, o cuando el Centro de Emergencias Nacional, porque convendremos en esta mesa, como convienen todos los valencianos, todos, que esto es una catástrofe que no hemos vivido nunca en España en la historia moderna. Por tanto, es una catástrofe nacional. Por tanto, la última responsabilidad es nacional. Y yo soy el primero, fíjate, yo he pedido que no me interrumpas. Yo soy el primero, María José, que critiqué la negligente, la incapaz gestión del Gobierno valenciano desde el minuto 1. Porque era evidente. ¿Y por qué lo es?
Pero es que también hay que poner el foco en otras responsabilidades. Hemos oído hablar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Pero si a las hemos 11 oído hablar y 20 que de tiene la también mañana les había responsabilidad. alertado. No, perdona. A las 11 y 20. Y vuelvo a decir, y la EMET llevaba días. no y en digamos, este programa, María José, que ya termino, pero no interrumpas. Pero es que si no dejas hablar, termino, hombre, pero sí. Pero es la táctica. ¿Cómo voy a hablar? Pero ¿cómo voy a hablar? Termina, No, Javier. táctica ninguna. No, Es decir, bueno. que tiene responsabilidad. Yo la he puesto de manifiesto. Unos, Comunidad Valenciana, pero esto es una catástrofe nacional de magnitud nunca vista Venga, en y España. europea y por mundial, tanto, y se llama por cambio tanto, el climático. Centro Nacional de Emergencias, la alerta 3, que depende del Gobierno central, tenía que haber actuado desde el minuto 1. Díselo a los valencianos. Madre mía. Porque cuando A los hubo la 130.000 visita, en la calle. cuando hubo la visita de las autoridades y del jefe del Estado, creo que se pitó a todos. Creo que había una indignación con todos. Una explicación. No solo Vamos, con unos. un momentito, no, Javier. no digas que no, Hay porque que hizo esto verlo. así. Javier, Hombre, yo no un hablo en nombre momentito. de todos los valencianos como Maríajo, tú, pero he visto. Un momentito, 130.000 porque allí. aquí ha deslizado Carlos Mazón, dice, no, es que el CECOPI podía... No me necesitaba a mí para tomar ninguna decisión porque yo soy un político. No, Carlos Mazón es el máximo responsable de la administración de la Comunidad Valenciana. Luego será militante, es político, será lo que sea. Pero en esa posición es el máximo responsable de la administración. Mira, como si el presidente del gobierno no va a un consejo de ministros. Claro que le va a sustituir otro. Pero ¿alguien se puede imaginar que Pedro Sánchez no acudiera a los consejos de ministros que declararon la situación de estado de alarma en el momento del COVID? Lo que pasa es que yo, cuando él dice no es necesaria mi presencia para la constitución del Claro, CECOPI, entiendo que ahí hay incluso Legal, ojo, cierta con- defensa. sí, por lo que claro, desde el punto Empieza a haber algo de Con lo que va a estrategia venir legal legalmente. para decir yo no tengo que estar ahí para que eso funcione. Sí, Otra sí, cosa sí, es su sí, sí. responsabilidad política, que ahí la tiene y la sabemos que Absoluta, es inmensa. la tiene Pero absoluta. es verdad que él ayer utiliza Claro. esa frase por primera vez. Entiendo que ya marcando por si eso, que ya sabemos todos que Pero se hay va a judicializar responsabilidades legales. y que se va a dirimir Judicial. la responsabilidad de cada uno de ellos. Solo invita a la confusión y yo creo que aquí las competencias estaban muy bien delimitadas. Podemos entrar en el debate de si Pedro Sánchez podía, o sea, el Gobierno central podía haber intervenido o no, viendo la incompetencia de Mazón. Pero es que yo os quiero recordar que se recurrió, que en este caso sería un estado de emergencia, que tiene que pedir la comunidad. Si no la pide, pues intervienes tú. Y No es Con un necesario. decreto presidencial, No es necesario. Pedro Sánchez podía haber si no la declarado un pides, estado de con un decreto emergencia. presidencial No tú es- puedes hacerlo, pero estás interviniendo la autonomía. Bueno, No estás... Vale, no. sí, estás Tienes un interviniendo la autonomía. 175 Estás por otro un mando motivo. único, un mando entre único comillas. coordina, Ana, un mando único, que es la inexistencia que han criticado desde muchas fuentes y desde las propias fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército. Un mando único coordina, no destituye, Pero no es que podría ningunea, coordinarlo no aparta, perfectamente, coordina Es de una como forma es. mucho más Era su Puede eficiente. responsabilidad. gustar o no, pero tiene sus competencias descentralizadas en materia de emergencia. Claro, sí. Y, Punto. Y cuando es una catástrofe Puede no nacional... gustar o no. Cuando Y es yo una catástrofe recuerdo a nacional... todos los que dicen no, porque ¿qué le iba a decir Mazón? ¿Qué le iba a decir Mazón? Pues lo veo venir. Vamos. Si el estado de alarma se lo recurrieron ante el Constitucional dos veces. Porque no lo argumentó bien. Eso es lo que claro, dijo el vale. Constitucional. Y eso se Pero puede ahora hacer iba a decir, bien. no, es que Mazón Es es, que muy esto, de incompetente. verdad. Eso se puede hacer bien, eso se puede hacer Esa bien, sería la porque el argumentación, Estado es una el que frase. tiene los ¿Y el PP qué medios. diría? ¿Usted por qué tiene que quitarle las competencias a mi presidente, bla, bla, bla? Pero no sé quién iba a Pero decir, que pero no no se sé quién quita- iba a decir no se eso. quita Es que, Ana, competencias. Claro, Ana, que no se pero hombre, por favor, No. ante la emergencia Por la nacional... misma precaución, También te digo, pero creo. equivocada por la que Pedro Sánchez no intervino la ESO, los otros la habrían atacado si lo intervinieran. ¿Y qué pasa? Vamos. ¿Y los ciudadanos ¿Qué valencianos pasa? qué hubieran, Pero qué hubieran además, pensado? Que las alguien dos en esta administraciones mesa- de las que depende su seguridad y la reconstrucción El que no le guste estaban el mano a Estado mano autonómico, trabajando que para pida solventar claro los que lo problemas. diga. Bueno, como hace quiere Vox, centralizarlo, claro. Pero otra vez Vox. España Pero es que una de gran verdad, Digo que de aburrimiento todos modos, con para Vox. aclarar, es decir, que estamos Aburrimiento debatiendo con sobre Vox, la de papel del verdad. Estado o del Gobierno central una vez pasada la riada. Es decir, que las Efectivamente. horas previas la responsabilidad la tenía quien la tenía de previsión. quién ha dicho que no? Y de tomar. Y digo que este debate que Pero estamos vamos, teniendo las es sobre la calestas, gestión de sobre el la día- emergencia. sobre el día